En Te digo la otra, Yo no creo que hay unos genios de las cosas que estudian los libros y dicen, esta es la solución. miramos la sociedad desde el laboratorio. Que hay necesidades en el Uruguay que requieren que nos concentremos en esas tareas. Conciencia. Bien, y a Conciencia de Te digo la otra de Uniradio recibimos ya en los estudios a Tatiana Salerno. Muchas gracias por estar con nosotros en Te digo la otra. Muchas gracias a ustedes. Bien, y ella nos viene a hablar de una tesis, pero también de una experiencia, ¿no? Que viene teniendo hace algunos años, que tiene que ver con la educación en contexto de encierro y en particular lo que tiene que ver con la disciplina y con el trabajo referente a la educación social, ¿no? En primer lugar, y para tener una idea, y un poco lo hablábamos antes de salir al aire, ¿qué es la educación social, no? Es un término que ha sido bastante manejado y redefinido a lo largo del tiempo. Bueno, en realidad capaz que primero les puedo contar en Uruguay dónde se estudia educación social en esto para enmarcar también mi monografía de egreso. Bien. En este momento la educación social se estudia dentro del Consejo de Formación en Educación, al igual que profesorado y magisterio, y es una carrera más de formación en educación. Antiguamente estaba en el Centro de Formación de INAU. Bien. Esto para contextualizar un poco qué es la educación social también. En realidad es una práctica educativa que ha estado como ligada a lo que es más la educación no formal, a lo que es más el INAU, por ejemplo. Pero en los últimos años, en el último tiempo, se ha abierto un campo donde la educación social ha entrado en la educación formal, por ejemplo, ¿no? Porque esto a veces decimos educación social y se asocia muy a INAU. Pero la educación social en sí lo que es una práctica educativa, una praxis educativa que tiene que ver con el acceso a la cultura. El acceso a la cultura, la circulación social, la autonomía. Es como, tiene mucho que ver, como decían hace un rato fuera del aire, con el ejercicio de la ciudadanía también. La promoción de derechos. Hay una definición que a mí me gusta pila de educación social que habla de una práctica que promueve la justicia social. Uh-huh. Bien, y en estos últimos años se ha desarrollado, digamos, en algunos, se ha extendido, digamos, esa práctica un poco como tú decías, esta extensión en términos de la definición también ha significado extensión en términos de la práctica en distintos espacios institucionales y no institucionales, ¿no? ¿Cómo un poco se ha ido extendiendo cómo se ha ido como adoptando, digamos, esta disciplina y este desarrollo dentro de distintos marcos de educación formal y no formal? Sí, en realidad es una experiencia que si bien en Uruguay es nueva, en otros países como en España, que es como la cuna de la educación social, ya se viene practicando hace tiempo, ¿no? Entonces, bueno, esto al principio estaba súper ligada a la educación no formal, como pueden ser los clubes de niños, los centros juveniles, también los hogares de INAU, y de a poco se ha ido como introduciendo a las escuelas, a los liceos, que también es un cambio súper significativo a nivel de la formación, ¿no? Por ejemplo, nuestras prácticas de educación social del último año son en liceos, que es como algo súper novedoso, y uno de los campos de la educación social que en el último tiempo ha como explotado y hay un montón de prácticas, es la privación de libertad justamente. También está bueno que sepan que hoy en día hay personas que están privadas de libertad que estudian educación social a través de tutorías entre pares, que también tuvo que ver con que la educación social llegara al INR. Más allá de los contextos de encierro, que ya de por sí es una condición distinta a lo que sería dar educación social en otros ámbitos, ¿sí? El trabajo con los privados de libertad, ¿qué desafíos plantea? Bueno, por ejemplo, una de las cosas que es interesante trabajar desde la educación social con personas privadas de libertad es, si entendemos a la cárcel como una institución total, como dicen algunos autores, esto de la pérdida de autonomía, es súper importante que la educación social pueda trabajar la autonomía con estas personas para que el día que recuperen su libertad ambulatoria puedan desarrollar rutinas de la vida común, como puede ser la higiene, el cuidado del hogar, levantarse a tal hora, cosas que en la cárcel ellos no la ejercen, o porque otros la hacen por ellos, o porque directamente no tienen la posibilidad de cocinarse, no tienen la posibilidad de tener un reloj y saber que a tal hora se tienen que despertar para hacer algo porque no tienen nada para hacer. Entonces, como eso, poder trabajar la autonomía desde el momento uno, para al salir, poder salir como con más herramientas. ¿Y lo que tiene que ver con la ciudadanía política también se trabaja en algún aspecto? Sí, en realidad esto que decís, si se trabaja en algún aspecto, capaz que está bueno. El INR, o sea, no hay educadores sociales trabajando en la cárcel. Somos los estudiantes de educación social los que hacemos la práctica ahí. Bien. Sí, entonces en realidad lo que la educación social hace en las cárceles del Uruguay, que ni siquiera hacen todas, ¿no? Es como sobre todo en la unidad número 6,
es como más según lo que los estudiantes también proponen Bien. como proyectos, que siempre tienen que ver como mucho más con el ejercicio de los derechos, el acceso a la cultura. La modalidad de trabajo que es en forma taller. Puede ser en forma taller y también puede ser una metodología muy usada por la educación social. Yo, por ejemplo, hice mi proyecto de esta manera, que es crear proyectos educativos individuales, donde hacemos un proyecto individualizado para cada persona según las necesidades, según las particularidades de cada uno. Contanos un poco más sobre la investigación que estás haciendo. Bueno, les cuento. En realidad mi monografía no se centra tanto en la privación de libertad, sino más en la educación social post-penitenciaria, como en el día después, digamos. Bien. Que en Uruguay, en materia de políticas públicas, en realidad existe la DINALI, que es la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, que existe en 2015, antes se llamaba Patronato Nacional de Liberados y Encarcelados. Y tiene más que ver con eso, como bueno, cuál es el quehacer de la educación social con las personas que egresan de la prisión. Y bueno, lo que voy concluyendo, por así decirlo, es esto de la importancia de trabajar la autonomía con estas personas que estuvieron en una institución total. Y para trabajar la autonomía con personas adultas hay como dos cuestiones bastante importantes, que una es el acceso a la vivienda y otra el acceso al mercado laboral. Entonces, las conclusiones son como que estos dos pilares son imprescindibles para cualquier trabajo educativo social que se quiera hacer con alguien que recién sale de la cárcel. Bien, y en ese marco, bueno, tú mencionabas lo que es la DINALI o lo que es la anterior patronato. ¿Cómo evalúas o bueno, cómo visualizás desde tu práctica, desde tu experiencia que se vienen trabajando el pregreso? ¿Hay cierta orientación institucional, por lo menos a tratar de suplir o apoyar en estas dos dimensiones que tú mencionabas a las personas que egresan o que están por egresar? Sí, en realidad yo creo que hay que empezar a trabajar el egreso desde el día 1 que una persona entra a la cárcel. La DINALI tiene un programa de pregreso que es súper nuevo, en realidad todavía no hay como... O sea, no puedo decir ninguna conclusión todavía de ese programa, pero eso es súper importante para mí empezar a trabajarlo como desde el inicio. Sí, parece la DINALI tengo entendido que marcaba como ciertos meses, cierta cantidad de tiempo que restaba, ¿no? Unos 6 meses o de 6 a 3 meses como el marco el pregreso, ¿no? Pensar que cuando al privado de libertad le falten entre 6 y 3 meses para egresar, se empieza a abordar o a trabajar determinadas cuestiones sobre el afuera, ¿no? Pensando que en realidad es un tiempo muy breve y que muchas veces lo que le ocurre a las personas privadas de libertad es que se enteran 2, 3 días, semanas antes de salir, ¿no? Entonces no hay un trabajo ahí ni un abordaje con una perspectiva de temporal, sino que a veces surge un poco, ¿no? Esa expectativa un poco se ve en el trabajo que ustedes hacen ahí con ellos, o sea, esta cuestión del no saber mucho cuándo salir, cómo salir, en qué marcos. Sí, totalmente. Y lo que es importante también es como ver esto de que muchas de las personas que están privadas de libertad, que está el censo de personas privadas de libertad del 2010, que es súper interesante. Igual es el primer censo, ¿no? Sí, que tal cual. Es llamativo. Yo cuando hace poco busqué el censo, en realidad estaba buscando censos más antiguos y encontré el único que encontré fue el del 2010, y cuando quise hurgar a ver qué antecedentes había, en realidad es el único, lo cual habla, lo que decías vos, Tamara, ¿no? Imaginemos que no sabíamos cuántos reclusos teníamos, ni siquiera teníamos características socioeconómicas, socioculturales, étnicas de esas personas. Sí, tal cual, tal cual. No, y que arroja datos súper interesantes para encarar el trabajo educativo como con ellos. Algunos de los datos que arroja que están buenos y que son re interesantes es esto, como que muchas de las personas que están privadas de libertad estuvieron institucionalizados en INAU, que muchas de las personas tienen un nivel educativo súper bajo, que muchas personas no tienen familia afuera. Entonces, como teniendo en cuenta esas cosas, claro que la ansiedad del día después de qué voy a hacer es como súper notable. Y con el trabajo con ellos, ¿qué has notado? ¿Qué has encontrado? De la vivencia en sí, ¿qué historias encontrás con ellos? Sí, bueno, yo en realidad hice mi práctica, para contarles que yo no trabajo en el INR. Sí, es una práctica. DINALI. Exacto, hice mi práctica en el 2016, después en el 2017 hice las tutorías entre pares, pero en esto de las vivencias capaz que está bueno como comentarles una experiencia que ellos tienen, que habla como un montón de esto y de lo que tú comentabas hace un rato, de eso del día después, del salir, de la incertidumbre. Bueno, en la unidad número 6, que es la de Punta de Rieles, hay un grupo de personas
que tienen una obra de teatro, capaz que ya han escuchado el día después, ¿no? Y esta obra trata justamente de esto. Es una persona que sale de la cárcel, que va al patronato en ese entonces, que no le dan muchas respuestas, que le dicen, bueno, toma, con este número te sacás la cédula, con este número te sacás el carnet de salud, y la persona le dice, bueno, pero ¿y qué más? Yo tengo que buscar un trabajo, tengo que hacer algo. No, andá, sacate la cédula, hace esto y después vemos. No, y bueno, me parece súper interesante esa experiencia que fue la que a mí me marcó, al menos para hacer esta monografía, de que ellos lo viven como una preocupación y bueno, hicieron una experiencia artística de esa preocupación que es una obra de teatro, ¿no? Esta experiencia desde lo institucional, ¿cómo lo ves desde el sistema carcelario? Que se acerquen estudiantes con este tipo de experiencia, con este tipo de formato que no son las clases formales que algunos privados de libertad tienen. ¿Qué has notado desde ahí? ¿Hay recepción? ¿Hay receptividad? ¿Hay espacios? ¿Se valora este trabajo? Sí, yo creo que se revalora. Yo siento, o sea, para mí es súper necesario que hagamos nuestras prácticas en distintos ámbitos, sí, y no solo desde la educación social. Estaría genial que los maestros y maestras, profesores también puedan hacer sus prácticas allí, y también está bueno porque se le da la posibilidad a otro de que conozca la educación social y que estudie la educación social, por ejemplo. Capaz que si nunca hubiesen habido practicantes de educación social en la cárcel, hoy no habrían 10 estudiantes privados de libertad en distintas cárceles de Montevideo estudiando una formación terciaria. Bien. Sin duda, acerca sin duda la disciplina y acerca... ¿Tú has tenido acercamiento con estas personas que están estudiando o tenés un poco conocimiento de cómo se viene desarrollando también el estudiar, digamos, para personas privadas de libertad, estudiar educación social para personas privadas de libertad? ¿Cómo tenés idea un poco cómo viene ese proceso? ¿Qué tipo de experiencia ellos vienen desarrollando allí? ¿O dificultades también que identifiquen? Sí, dificultades un montón, sobre todo en una carrera que su base son las prácticas preprofesionales y donde las prácticas no se pueden hacer porque no podés salir de la cárcel, porque no te dan una salida transitoria para ir a estudiar, mucho menos para hacer una práctica en un centro educativo. Así que desde ahí es como una dificultad súper grande. Ellos podrán hacer las materias teóricas y podrán irlas haciendo, pero las prácticas... Sí, lamentablemente no las van a poder hacer seguramente hasta que salgan en libertad. Claro. ¿Tenés ideas? Todos la realizan, todos están realizando esta carrera bajo la privación de libertad, es decir, nadie tiene salida transitoria para poder ir hasta las instituciones o hasta los espacios donde están dándose los cursos. Tienen algunos permisos, por ejemplo, para ir a dar exámenes parciales, que eso está bueno. Han habido experiencias así donde algunos compañeros tenían transitoria que le había dado el juez para ir a estudiar. Bien. Pero es difícil, ¿no? Sí, claro, es como súper complejo. Y aparte quedan obviamente encerrados dentro de los trámites burocráticos que hacen por un juez ejemplo, que no los conoce. Exacto. Claro, vos mencionabas Punta de Rieles. ¿Hay heterogeneidad entre las distintas cárceles respecto a la educación social o a las condiciones para estudiar, entre otras cosas, para los presos? Bueno, yo creo que no, en realidad. La experiencia de Punta de Rieles es como la que más se destaca a nivel de Uruguay y creo que tiene mucho que ver que el director sea educador social. Ah, sí. No lo habías dicho. Ese es un dato que no lo teníamos. Sí. Nada, no como la educación social que va a salvar las cárceles del Uruguay ni nada por el estilo, pero creo que tiene mucho que ver, que es una experiencia súper distinta a las demás. Con esto no quiero decir que sea una cárcel modelo, ni mucho menos, ni que las personas que estén allí no tengan un montón de sus derechos vulnerados, ni mucho menos, pero sí creo que es un modelo distinto de concebir la privación de libertad. Hay experiencias que las vemos en la tele, las vemos en la radio, como Fede, que es Kung Fu en Villán, el rapero que sale a hacer shows de noche, los fines de semana, como esa, es una experiencia súper distinta. Yo creo que ahí, o sea, no es heterogéneo el sistema penitenciario. Bien. Otra cuestión que mencionaste, Tatiana, que queda un poco atrás, es esta cuestión de la trayectoria que ellos hacen dentro de instituciones totales, ¿no? Esto de que pasan la cárcel como una institución totalizante, digamos, y dentro de ese marco, cómo ellos van pasando en distintos espacios de institución total. No sé, por ejemplo, centros psiquiátricos, como puede ser el Vilar de Bo, o bueno, en el caso de menores que pasan a ser mayores, también el INAU.
o sea, ¿qué implicancias o qué dificultades se encuentran a la hora de pensar estas cuestiones del pregreso y pensar como trayectorias en el afuera, digamos? ¿Qué dificultades visualizan en estas poblaciones que han estado de repente bajo la tutela del Estado de repente 10, 15, 20, 30 años o quizás toda la vida? Es un grupo de población que es distinto, digamos, a otra persona que haya estado privada de libertad por primera vez, o quizás que no venga con esa tutela o esa carga de esa institución totalizante sobre él o sobre ella. Yo creo que sí, que son poblaciones re distintas, porque los procesos de institucionalización para mí, por definición vulneran derechos, y cuanto más tiempo uno estuvo en una institución total, más derechos vulnerados y heridas más hondas a detener. Y en esto de la institucionalización también es importante como contarles una cosita rápida nada más, que el censo de personas en situación de calle, la cantidad de personas que están en situación de calle que atravesaron en algún momento de su vida por una cárcel, por una institución de INAU o por instituciones psiquiátricas, que es como nada más de la mitad de las personas en situación de calle. Claro. Sí, eso marca como la ausencia después, ¿no? Pareciera que están como encerrados bajo la tutela, pero el Estado los suelta después y no les da ningún tipo de marco de apoyo ni de sostén, ¿no? Exacto. Qué lindo esto en el contexto de la cadena nacional, del candidato Larrañaga, que se nos viene en un rato hablando sobre, bueno, cadenas perpetuas, cosas tan bonitas y productivas como esas, ¿no? Me imagino tu opinión al respecto, pero me gustaría saberla también. Bueno, sobre vivir sin miedo. Sí. No, yo creo que vivir sin miedo es que haya una política pospenitenciaria educativa que, bueno, lo que seguramente ustedes comparten, pero seguridad es incluir y no es eso, obviamente. Bien, Bueno. Tatiana, te agradecemos muchísimo estos minutos en Te Digo la Otra, y bueno, nada, seguimos de cerca un poco, y desde distintas perspectivas también lo que es el trabajo y en particular la educación, ¿no? Tratando de garantizar o por lo menos de acercar, ¿no? Un derecho que es básico, para todos los seres humanos, para todas las personas. Bueno, ver si por lo menos allí hay una puerta de entrada para tratar de vulnerarlos, lo menos posible, en el marco de privación de libertad, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Bárbaro. Te digo la otra. Nada concreto, que estamos a 48 horas de la explosión de la bomba. Vamos al suicidio político.